¿Sabes lo que es no poder caminar durante días porque alguien te lastimó tanto que cada paso es una agonía? ¿Sabes lo que es ser una niña de 8 años y que tu propio hermanastro te convierta en su juguete sexual todos los días durante 7 años? Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 68 años, voy a contarte la historia más brutal y controversial de mi vida. Una historia que necesito sacar de mi pecho antes de que me lleve Dios. Mi nombre es Celestina, y esta es una historia que va a remover todo lo que crees saber sobre la familia, sobre la justicia, y sobre hasta dónde puede llegar una mujer cuando finalmente decide cobrar venganza. Es una historia polémica, cruda, que va a dividir opiniones, pero que necesito contar al detalle, porque hay verdades que no pueden morir conmigo. Durante décadas, todos pensaron que yo era una mujer amargada, resentida, que había tenido una juventud difícil, pero que debía superarlo ya. Nadie entendía por qué me alejé de mi familia tan joven, por qué nunca hablaba de mi infancia, por qué me ponía nerviosa cuando veía a hombres mayores cerca de niñas pequeñas. Todos creían que exageraba, que era demasiado protectora, demasiado desconfiada. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Yo conocía la verdad sobre lo que puede hacer un monstruo cuando nadie lo está viendo. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Mi madre, Remedios, era viuda desde que yo tenía 5 años. Mi padre había muerto en un accidente de trabajo y ella había luchado sola para sacarme adelante durante 3 años. Trabajaba de costurera, ganaba muy poco. Vivíamos en un cuartito húmedo donde apenas cabíamos las dos. Cuando conoció a Eusebio, pensó que había encontrado la salvación. Él era viudo también. Tenía una casa propia, un trabajo estable en el ferrocarril, y parecía un hombre bueno y trabajador. Lo que mi madre no sabía era que Eusebio tenía un hijo de 16 años llamado Bautista, un muchacho que había crecido sin madre y que había desarrollado instintos que ningún niño debería tener. Recuerdo perfectamente el día que nos mudamos a la casa de Eusebio. Era una casa grande, de 2 pisos, con un patio trasero lleno de plantas. Para mí, que había vivido en un cuarto diminuto, esa casa parecía un palacio. Mi madre estaba feliz, radiante, pensando que finalmente había encontrado la estabilidad que tanto había buscado. Bautista me recibió con una sonrisa que ahora, tantos años después, reconozco como la sonrisa de un depredador. Era alto para su edad, fuerte, con esos ojos oscuros que parecían desnudarte con la mirada. Desde el primer día me dijo que ahora éramos hermanos, que él me iba a cuidar, que me ibas a enseñar muchas cosas. No sabía que esas cosas que me iba a enseñar me iban a destruir la vida. Los primeros días fueron normales. Bautista se portaba como el hermano mayor perfecto delante de nuestros padres. Me ayudaba con las tareas, me defendía si otros niños me molestaban, incluso me compraba dulces con su dinero. Mi madre estaba encantada de ver lo bien que nos llevábamos, pero cuando nuestros padres no estaban, Bautista se convertía en otra persona completamente diferente. La primera vez que me tocó fue una semana después de que nos mudáramos. Mis padres habían salido a hacer compras y nos habían dejado solos en la casa. Yo estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando Bautista se acercó y me dijo que quería enseñarme un juego nuevo. Es un juego que solo pueden jugar los hermanos que se quieren mucho, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Pero es un secreto, no le podemos decir a nadie, porque si no, papá y mamá se van a enojar mucho y te van a castigar. Yo era una niña inocente, confiada. Pensé que realmente era un juego. No entendía por qué sus manos me tocaban de maneras que me hacían sentir incómoda. ¿Por qué me pedía que me quitara la ropa? ¿Por qué me decía que tenía que tocar partes de su cuerpo que me daban asco? Esa primera vez no llegó muy lejos, porque escuchamos que nuestros padres regresaban. Pero me hizo jurar que no le diría nada a nadie, que era nuestro secreto especial. Me amenazó diciéndome que si hablaba, él le diría a mi madre que yo era una niña mala, y que ella me iba a mandar lejos, muy lejos, donde nunca la volvería a ver. Esa amenaza me aterrorizó. Mi madre era lo único que tenía en el mundo. La idea de perderla me parecía peor que cualquier cosa que Bautista pudiera hacerme. Pero las cosas empeoraron rápidamente, mucho peor de lo que una niña de 8 años podría imaginar.
Los juegos de Bautista se volvieron más frecuentes y más violentos. Cada vez que nuestros padres salían, él me buscaba. Al principio trataba de convencerme con palabras dulces, pero cuando yo empecé a resistirme, comenzó a usar la fuerza. Recuerdo la primera vez que me violó completamente. Yo tenía 9 años. Nuestros padres habían ido a una boda y no iban a regresar hasta muy tarde. Bautista me llevó a su cuarto, me tiró en la cama y me hizo cosas que una niña de esa edad no debería ni saber que existen. El dolor fue indescriptible. Sentí como si me estuvieran desgarrando por dentro. Grité, lloré, le supliqué que parara, pero él me tapó la boca con una almohada y siguió hasta que terminó. Cuando acabó, yo estaba sangrando, temblando, en shock. Si le dices algo a alguien, me susurró al oído mientras yo lloraba. Voy a matar a tu madre. ¿Me entiendes? Voy a esperarla una noche cuando regrese del trabajo y la voy a matar. Y va a ser tu culpa por no saber guardar secretos. Esa noche no pude dormir. No pude caminar bien durante 3 días. Mi madre pensó que me había enfermado, me llevó al médico, pero yo no me atrevía a decir la verdad. ¿Cómo le iba a explicar a un doctor que mi hermanastro me había violado? ¿Cómo iba a arriesgar la vida de mi madre? Desde ese día, mi vida se convirtió en un infierno diario. Bautista me violaba cada vez que teníamos oportunidad. A veces era suave, tratando de convencerme de que era normal, de que así se querían los hermanos. Otras veces era brutal, violento, especialmente cuando yo trataba de resistirme. Había días en que el dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama. Mi madre pensaba que tenía alguna enfermedad extraña, me llevaba a doctores, me daba medicinas, pero nunca sospechó la verdad. ¿Cómo iba a sospechar que su hijastro, ese muchacho tan educado y cariñoso, era un monstruo? Eusebio tampoco sospechaba nada. Para él, Bautista era el hijo perfecto. Trabajaba, estudiaba, ayudaba en la casa, se portaba como un joven ejemplar. Nunca se imaginó que cuando él se iba a trabajar, su hijo se convertía en el peor de los depredadores. Los años pasaron y los abusos continuaron. Bautista se volvía más creativo, más sádico. No solo me violaba, sino que me humillaba de maneras que aún hoy me cuesta recordar. Me obligaba a hacer cosas que me daban asco, me lastimaba con objetos, me decía que era una niña sucia, que nadie me iba a creer si hablaba, que yo tenía la culpa por ser tan provocativa. Cuando cumplí 12 años, mi cuerpo empezó a cambiar y los abusos se volvieron aún más frecuentes. Bautista, que ya tenía 20 años, parecía obsesionado conmigo. Me decía que era su mujer, que cuando fuera mayor me iba a casar con él, que íbamos a tener hijos juntos. Esa idea me aterrorizaba más que los abusos mismos. A los 14 años pasó algo que cambió todo. Me embaracé. Cuando me di cuenta de que no me había llegado la regla en 2 meses, entré en pánico. No sabía qué hacer, a quién recurrir. No podía decirle a mi madre porque tendría que explicar cómo había pasado. No podía ir a un médico sola porque era menor de edad. Bautista se puso furioso cuando se lo dije. Me gritó, me golpeó, me dijo que era una estúpida por haberme embarazado, pero luego se calmó y me dijo que él se iba a encargar de todo, que conocía a alguien que podía arreglar el problema. Me llevó con una mujer que vivía en las afueras del pueblo, una mujer que hacía abortos clandestinos. El procedimiento fue brutal, sin anestesia, sin condiciones higiénicas. Casi me muero desangrada esa noche. Mi madre pensó que había tenido una infección estomacal muy fuerte. Nunca supo que había perdido a su primer nieto de la manera más horrible posible. Después del aborto, algo cambió en mí. Ya no era la niña asustada que había sido durante años. El dolor físico y emocional me había endurecido. Me había llenado de una rabia que no sabía que tenía. Empecé a planear mi escape. Cuando cumplí 15 años, tomé la decisión más difícil de mi vida: huir de casa. Una madrugada, mientras todos dormían, empaqué lo poco que tenía en una bolsa pequeña y me fui. Dejé una carta para mi madre diciéndole que me iba a buscar trabajo a la ciudad, que no se preocupara por mí, que la amaba, pero que necesitaba hacer mi propia vida. Nunca le dije la verdad. Nunca le conté por qué realmente me iba. No podía destruir su matrimonio. No podía quitarle la estabilidad
que tanto había buscado. Preferí cargar yo sola con el dolor antes que lastimar a la única persona que realmente me había amado. Los primeros años en la ciudad fueron terribles. No tenía educación, no tenía experiencia, no tenía a nadie que me ayudara. Dormía en la calle, comía lo que podía encontrar, hacía trabajos que no le desearía a nadie. Eventualmente, la desesperación me llevó a prostituirme. Era lo único que sabía hacer, lo único para lo que Bautista me había preparado durante todos esos años. Al menos ahora yo decidía cuándo, con quién, y cobraba por ello. Fueron años muy duros, pero también fueron años en los que aprendí a ser fuerte, a defenderme, a no dejar que nadie me lastimara sin consecuencias. Cuando tenía 23 años conocí a Florencio, un hombre mayor que yo, viudo con 2 hijos pequeños. Era un hombre bueno, trabajador, que no me juzgó por mi pasado. Se enamoró de mí a pesar de todo lo que había vivido, y yo aprendí a amarlo también. Me casé con él y adopté a sus 2 hijos como si fueran míos. Después, tuvimos 2 hijos más juntos, Esperanza y Bautista. Sí, le puse Bautista a mi hijo, no por honrar a mi hermanastro, sino para reclamar ese nombre, para que representara algo bueno en lugar de algo horrible. Florencio murió cuando yo tenía 45 años y me quedé sola criando a 4 hijos. Pero para entonces ya era una mujer diferente, fuerte, capaz de salir adelante con cualquier cosa. Mis hijos crecieron sin saber nunca la verdad sobre mi pasado. Les dije que había sido huérfana, que no tenía familia. Era más fácil que explicar por qué nunca visitábamos a mis parientes, por qué nunca hablaba de mi infancia. Los años pasaron y yo construí una vida aparentemente normal, pero por dentro, el odio hacia Bautista nunca desapareció. Cada noche, antes de dormir, me preguntaba dónde estaría, si habría lastimado a otras niñas, si habría pagado alguna vez por lo que me había hecho. Hace 2 años, esa pregunta finalmente tuvo respuesta. Mi hijo Esperanza, que ahora tiene 30 años y trabaja como mecánico, vino a visitarme una tarde con una expresión muy seria. Me dijo que tenía algo que contarme, algo que había descubierto por casualidad y que sabía que me iba a impactar. Mamá, me dijo, encontré a tu hermanastro. Mi corazón se detuvo. Durante décadas había tratado de olvidar que Bautista existía. Había construido mi vida como si él fuera solo una pesadilla del pasado. Pero ahí estaba mi hijo, diciéndome que lo había encontrado. ¿Dónde? Le pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. Vive aquí en la ciudad, me dijo Esperanza. Tiene 75 años, está casado, tiene hijos y nietos. Pero mamá, hay algo más, algo terrible. Me contó que había estado trabajando en el taller de un amigo cuando llegó una mujer desesperada pidiendo ayuda. Era una mujer joven de unos 30 años, pero se veía demacrada, enferma, con claros signos de alcoholismo. Estaba buscando dinero para comprar más alcohol y en su desesperación había empezado a contar su historia. La mujer se llamaba Milagros y era nieta de Bautista. Su madre había muerto cuando ella era pequeña y su padre la había abandonado, así que había crecido con sus abuelos. Pero Milagros tenía una hija de 9 años llamada Paloma. Y según lo que le había contado a Esperanza, entre lágrimas y borrachera, su abuelo Bautista estaba abusando de la niña. La niña tiene los mismos síntomas que tú tenías cuando eras pequeña, me dijo Esperanza. No puede caminar bien algunos días, tiene pesadillas, se orina en la cama, y su madre está tan perdida en el alcohol que no se da cuenta de nada. Esas palabras me golpearon como un rayo. Después de 60 años, Bautista seguía siendo el mismo monstruo. Seguía lastimando a niñas inocentes. Y esta vez era su propia bisnieta. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de mi infancia regresaron con una fuerza brutal. Me vi a mí misma a los 8 años, indefensa, aterrorizada, mientras ese hombre me robaba la inocencia. Y ahora había otra niña, de la misma edad que yo tenía cuando comenzó mi calvario, pasando por lo mismo. No podía permitirlo. No podía dejar que otra niña sufriera lo que yo había sufrido. Al día siguiente llamé a mis 2 hijos, Esperanza y Bautista, y les conté toda la verdad. Les conté sobre los abusos, sobre los años de terror, sobre por qué realmente había huido de casa. Fue la primera vez en mi vida que hablaba de eso con alguien. Mis hijos se quedaron en shock.
Esperanza lloró como un niño. Bautista se puso furioso. Quería ir inmediatamente a matar a su tocayo. Pero yo les dije que teníamos que ser inteligentes, que teníamos que planear todo cuidadosamente. No vamos a ir a la policía, les dije. Bautista tiene 75 años. Es un anciano respetado. Tiene familia que lo va a defender. Además, ¿quién me va a creer después de tantos años? No, la justicia oficial no es una opción. Vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. Pasamos semanas investigando. Esperanza se hizo amigo de Milagros, la madre alcohólica de la niña, y averiguó todo sobre las rutinas de Bautista. Descubrimos que todos los martes por la tarde se iba solo a un terreno que tenía en las afueras de la ciudad, donde criaba pollos y conejos. Era el lugar perfecto para lo que teníamos planeado. También investigamos sobre Milagros. Era una mujer completamente perdida en el alcohol, que había abandonado a su hija emocionalmente. La niña prácticamente se criaba sola, y cuando Milagros necesitaba dinero para beber, no tenía problema en dejar a Paloma con el bisabuelo durante días enteros. Era obvio que Milagros sabía lo que estaba pasando, pero le importaba más su adicción que proteger a su hija. El martes 20 de abril de este año, pusimos nuestro plan en marcha. Esperanza y Bautista fueron al terreno donde estaba mi hermanastro. Lo encontraron alimentando a los pollos, como todos los martes. Se acercaron fingiendo que se habían perdido y necesitaban direcciones. Bautista, que ahora era un anciano de 75 años, pero todavía fuerte, no sospechó nada cuando mis hijos le pidieron ayuda. Pero cuando se acercó a ellos, Esperanza lo golpeó en la cabeza con una piedra grande que había preparado. El golpe no lo mató, pero lo dejó inconsciente. Entre los dos lo cargaron y lo metieron en la camioneta de Esperanza. Después me llamaron, y yo llegué al terreno en mi propio carro. Cuando Bautista despertó, estaba atado a una silla en el galpón donde guardaba las herramientas. Se encontró con una mujer de 68 años que lo miraba con un odio que había estado creciendo durante 6 décadas. ¿Te acuerdas de mí?, le pregunté. Al principio no me reconoció. Habían pasado más de 50 años desde la última vez que me había visto, y yo era una niña entonces. Pero cuando le dije mi nombre, cuando le recordé quién era, vi el reconocimiento en sus ojos. Celestina, susurró. Mi hermanita Celestina. Tu víctima, lo corregí. La niña que violaste durante 7 años. La niña que embarazaste y que casi se muere en un aborto clandestino. La niña que tuvo que huir de su casa para escapar de ti. Su rostro cambió. Vi miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo había sentido durante toda mi infancia. No sé de qué hablas, balbuceó. Yo nunca te hice daño. Tú eras como mi hermana, yo te quería. ¿Me querías?, le grité. ¿Así es como quieres a una hermana? Violándola todos los días hasta que no puede caminar, embarazándola a los 14 años. Mis hijos estaban ahí, escuchando todo, viendo por primera vez la cara del monstruo que había destruido la infancia de su madre. Y ahora, continué, estás haciendo lo mismo con tu bisnieta, una niña de 9 años, la misma edad que yo tenía cuando empezaste a lastimarme. Eso no es cierto, mintió. Yo nunca. No me mientas, le grité. Sé exactamente lo que le estás haciendo a Paloma. Los mismos juegos, las mismas amenazas, la misma violencia. 50 años después, y sigues siendo el mismo monstruo. Durante las siguientes horas, le recordé cada detalle de los abusos que había sufrido. Cada violación, cada humillación, cada amenaza. Él escuchaba en silencio, sin poder negar nada, porque sabía que yo recordaba todo perfectamente. Pero lo que más me dolió fue que nunca pidió perdón, ni una sola vez. Incluso atrapado, incluso sabiendo que estaba en nuestras manos, seguía sin admitir que había hecho algo malo. Eras solo una niña, me dijo finalmente. No entendías lo que estaba pasando. Yo te estaba enseñando sobre la vida, sobre el amor. Esas palabras me llenaron de una rabia que no sabía que tenía. Después de 60 años, seguía justificando sus abusos, seguía culpándome a mí. Fue entonces cuando decidí que merecía sufrir exactamente lo que me había hecho sufrir a mí. Mis hijos habían traído herramientas del taller de Esperanza, herramientas que podían causar mucho dolor sin matar inmediatamente.
Durante las siguientes 6 horas, le hicimos a Bautista exactamente lo que él me había hecho a mí durante 7 años. Lo violamos con objetos, como él me había violado a mí. Lo lastimamos hasta que no pudo caminar. Como yo no había podido caminar tantas veces, lo humillamos, lo degradamos, le dijimos que era su culpa por ser tan provocativo. Cada grito de dolor que salía de su boca era música para mis oídos. Cada lágrima que derramaba era una pequeña venganza por todas las lágrimas que yo había derramado durante décadas. Cuando terminamos, estaba destrozado por dentro, sangrando, apenas consciente, pero todavía respiraba. Esto es por todas las noches que me violaste, le susurré al oído. Esto es por el bebé que me hiciste perder. Esto es por todos los años que me robaste. Y esto es por Paloma, la niña que nunca más vas a poder tocar. Después cavamos un hoyo profundo en el mismo terreno donde criaba sus animales. Lo enterramos vivo, todavía respirando, todavía consciente. Quería que sus últimos momentos fueran de terror absoluto, como habían sido los míos durante tantos años. Nadie lo buscó durante semanas. Su familia pensó que se había ido de viaje sin avisar, algo que aparentemente hacía de vez en cuando. Cuando finalmente reportaron su desaparición, la policía investigó superficialmente, pero nunca encontró nada. Un anciano de 75 años que desaparece no es una prioridad para nadie. Pero la historia no termina ahí. Había otro problema que resolver. Milagros, la madre alcohólica que había permitido que su hija fuera abusada. Una semana después de matar a Bautista, fui a visitar a Milagros. La encontré en su casa, borracha como siempre, mientras su hija Paloma jugaba sola en el patio. Le dije que venía de parte de los servicios sociales, que habían recibido reportes sobre negligencia infantil. Milagros se puso histérica. Me gritó que nadie le iba a quitar a su hija, que ella era una buena madre. ¿Una buena madre?, le pregunté. Una buena madre deja que su abuelo abuse de su hija de 9 años. Su rostro cambió. Sabía que la habían descubierto. Yo no sabía, mintió. Nunca sospeché nada. Mentirosa, le dije. Sabías perfectamente lo que estaba pasando, pero te importaba más tu botella que proteger a tu hija. Esa noche, mientras Milagros dormía su borrachera habitual, le inyecté una sobredosis de heroína que había conseguido en la calle. Murió en su sueño, sin dolor, sin darse cuenta de nada. Al día siguiente, cuando encontraron su cuerpo, todos pensaron que había sido una sobredosis accidental. Una alcohólica que había experimentado con drogas más fuertes y había calculado mal la dosis. Nadie sospechó nada. Paloma se quedó huérfana, pero yo me encargué de que fuera a parar con una familia que la iba a cuidar bien. Una familia que no sabía nada sobre su pasado, que la iba a criar como si fuera su propia hija. Ahora, 1 año después de todo esto, puedo decir que no me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Hice lo que tenía que hacer. Eliminé a 2 monstruos que habían causado demasiado daño y salvé a una niña inocente. Paloma ya no tiene pesadillas, ya no se orina en la cama, ya no muestra esos comportamientos extraños que me habían alarmado. Está a salvo, creciendo en un hogar lleno de amor, sin saber nunca la verdad sobre lo que le pasó. Sé que hay gente que va a juzgarme por lo que hice. Van a decir que soy una asesina, que debería haber buscado otras opciones, que la venganza no es la solución. Pero esa gente no sabe lo que es vivir 60 años con un trauma así. Esa gente no sabe lo que es ver a otra niña en peligro y no poder hacer nada a través de los canales normales. Yo hice lo que cualquier mujer que ha sufrido lo que yo sufrí habría hecho. Protegí a una niña inocente de la única manera que podía. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría 1000 veces más. Porque hay cosas que no se pueden perdonar. Hay monstruos que no merecen compasión. Y hay veces en que la única justicia real es la que uno hace con sus propias manos. Además, ¿quién dice que lo que hice estuvo mal? Bautista había arruinado mi vida, había abusado de una niña inocente, y probablemente habría seguido haciéndolo hasta el día de su muerte. Milagros había abandonado a su hija, había permitido que fuera abusada, había elegido el alcohol por encima de la seguridad de su propia sangre. Yo simplemente
limpié el mundo de 2 parásitos que no merecían respirar el mismo aire que las personas decentes. Y no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Querida amiga que me escuchas, si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Sé que puede ser confuso para ti si no estás acostumbrada a la tecnología, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba, dependiendo de dónde estés escuchando esto. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Es muy sencillo. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Así podrás escuchar más historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas terribles, pero que hemos encontrado la manera de hacer justicia. Y si tú has vivido algo similar, si tienes alguna historia que crees que debería contar, déjamelo en los comentarios. Todas tenemos historias que necesitan ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia sin juzgarme. Todos los días estaremos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres valientes que no se quedaron calladas. Hasta la próxima, querida amiga. Y recuerda, a veces la justicia real no viene de los tribunales, sino del corazón de una mujer que finalmente decide cobrar lo que le deben.